es La Primera Vez, un podcast de Dot Magazine. Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de La Primera Vez, una nueva serie de podcasts en la que invitaremos a artistas de todo tipo para que nos cuenten su primera vez con un montón de cosas. Para este segundo episodio tengo el gusto de tener al otro lado a Pablo Vera, guitarra y voz de Band Motion Club, una de las bandas emergentes más interesantes en este momento de nuestro país. La verdad es que Band Motion Club es un grupo que me gusta mucho y buena prueba de ello es que su primer larga duración titulado Claridad y Laureles fue para Dot Magazine el mejor disco nacional del pasado 2023. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Asier? Nada, un placer, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Sé que aprieta el calor, así que vamos a ir al lío. Te voy a dar un poco de contexto. El podcast está dividido en 3 partes, más o menos. La primera es, habla un poquito más de la banda. La segunda te haré alguna pregunta un poquito más personal, no demasiado. Y luego volveremos un poquito a Band Motion para que me cuentes cómo estáis ahora y cuáles son vuestras novedades, ¿vale? Perfecto. Así que nada, vamos al lío. Sé que Delta, el primer EP que sacasteis fue en 2019, si no me equivoco. Correcto. Pero claro, no tengo claro cuándo comenzó todo para vosotros. ¿Tú recuerdas la primera vez que conociste al resto de los miembros del grupo? Al primero que conocí fue a Alejandro Leiva. Esto fue época de Twenty. Me acuerdo que por Twenty, como vivimos en Aranjuez, y no hay como mucho movimiento, o no, o en su momento como que no había tanto movimiento como de bandas. Me acuerdo que me escribió de decir, oye, tú tocas también, ¿no? La guitarra y tal. Y empezamos a juntarnos, a hacer quedadas como por las tardes y estuvimos 5 años simplemente quedando como por el único afán de tocar y tocar canciones de bandas que nos flipaban. Uh-huh. Y ahí se quedó. Y de repente unos amigos que habían montado otro proyecto nos llamaron, oye, ¿queréis abrir los dos un concierto que vamos a hacer aquí en un bar muy pequeño allí en Aranjuez? Dijimos, venga. Y empezamos a reclutar amigos y bajo el seudónimo de Band Motion Club y de repente nació ahí. Es verdad que luego esto probablemente fuera el año 2016 a finales. La cosa es que luego estuvimos un año y medio como dando vueltas por ahí simplemente quedando a ensayar, entre comillas, era un poco la excusa como de seguir haciendo esto que hacíamos Leo y yo, pero con 3 personas más y hasta 2017 o 2018 no empezamos como a sacar nuestras primeras canciones como proyecto, cuando ya empezó a consolidarse de algún tipo para nosotros mismos. Uh-huh. Decir, vale, esto es una banda, vamos a seguir nuestro camino en vez de tocar tanto las canciones de otros. Me ha hecho gracia que hayas dicho lo de Band Motion desde el principio. ¿Es el primer nombre que teníais así en la cartera? Creo que había alguno más, no recuerdo, pero si se quedó esto era porque era el menos duro de todos. O sea, eran todos nombres bastante... O sea, ahora mismo, o creo que hace poco lo encontré en un grupo de WhatsApp y dije, menos mal que cogimos esto, que algo dentro de nosotros, porque había cosas durísimas, muy horteras. Qué guay. ¿Y recuerdas cómo fue vuestro primer ensayo? Porque muchas veces me lo imagino, y luego hay otra pregunta que está un poquito relacionada con esto, es, claro, vosotros no tengo claro hasta qué punto os conocíais, ¿no? Entonces, me mola la idea de saber cómo es tocar por primera vez con alguien, ¿no? Porque al final sois desconocidos, ¿no? ¿Cómo va la historia? Pues por suerte a Liva le conocía, a Albert, teclista también actual de BAM. Yo estudié con él en el colegio, de hecho tuvimos una primera... Es que no sé si llamarlo banda, porque duró una unidad de concierto y fue un concierto horroroso, con 15 años o algo así. Entonces, entre los 3 sí que más o menos nos conocíamos y empezamos a juntar a Pablo Carretero, que era otro amigo nuestro, y Antonio Trapote, y bueno, había afinidad porque más o menos medio nos conocíamos, pero la primera vez que de repente escuchas como
emoción que se te pone de escuchar los temas y con batería, con bajo, que ya no son solo dos guitarras o dos guitarras acústicas, que de repente son cosas un poco como más elaboradas, entre comillas. Y me acuerdo de la primera canción que ensayamos fue Catamarán de Alalas, que fue una de las que tocamos por primera vez en un concierto. Y fue increíble de repente escuchar que entre los cinco podíamos hacer algo un poco rudimentario, pero salía. Fue de las cosas más bonitas. ¿Cómo fue ese primer concierto? ¿Dónde fue? Esto fue en un bar de Aranjuez que ya, bueno, creo que existe, pero cambió de dueño. Se llamaba Contrapunto, hacían un montón de conciertos. Recuerdo ver ahí a Rufus con el disco de 9 hace un montón de años. Y fue increíble porque el bar se llenó. Muchos amigos que venían un poco como pues con estas primeras veces que vas a apoyar a tu amigo sin saber muy bien qué te vas a encontrar. Y estaban nuestros padres. Fue una noche como muy, muy bonita y una experiencia muy guay. Unos nervios, imagínate, o sea, que la primera vez que te pones ahí y para ti es como si tocaras en el Bernabéu. En ese momento estás joder, es que estoy echando adelante como esto, como con mis 4 amigos, a ver qué va a pasar aquí. Y fue súper bonito. O sea, salió todo bien. Hicimos 5 canciones, tampoco hicimos como, Bueno, como muchas más, pero sonaron y lo disfrutamos. y me comentabas que este no fue... Antes teníais otro grupo, ¿no? Entre comillas, grupo. Sí, sí, con Albert y con 3 amigos más, entre ellos Pablo Carretero, que fue el bajista inicial de BAM. Eh, no recuerdo cómo nos llamábamos, pero esto fue el primer concierto de mi vida. Con 15 años fueron como unas fiestas de Aranjuez. Imagínate el típico escenario con tablillas de madera. Tocábamos versiones, pues tocábamos de Strokes, de repente una de Tracy Chapman. Íbamos como dando bandazos de lado a lado y recuerdo que quedamos como... habíamos hecho 2 ensayos o algo así. No sé ni por qué hicimos esto. Y de repente estábamos ahí, me acuerdo que acabó el concierto porque esto era unas fiestas populares de barrio, digamos, y alguien encendió como una máquina de estas que simulan nieve y ya toda la gente que había en el concierto se fue hacia allá y dijimos, bueno, pues terminamos aquí y ya está. O sea, fue de esto que ni siquiera está preparado, tienes 15 años, es como muy amateur todo y fue divertido, pero en el momento fue como, bueno, pues yo creo que esta es la señal con la que ya debemos terminar. En la apoteosis, ¿no? Ahí. Sí, fue una experiencia como más de, no sé, como muy express, pero muy divertida. Luego pasaron años hasta que, a lo mejor pasarían 4 o 5 años hasta que ya empezamos a montar lo que es Van Motion, pero esa primera andadura, aunque fuera un único concierto y a la mitad, fue increíble. Justo la siguiente pregunta enlaza un poco con esto, ¿no? Porque a pesar de que el proyecto ya comenzó hace unos cuantos años y que vosotros sois muy jóvenes en cualquier caso, después de publicar vuestro primer disco de larga duración, entiendo que este año está siendo el año de despegue, perdón. Uh-huh. ¿Cuándo es la primera vez que os dais cuenta o empezáis a creer que la banda tiene recorrido y que puede llegar a ser algo profesional, ¿no? Yo creo que con el primer EP, porque el primer EP salió en 2019, pero previamente habíamos sacado creo que 2 o 3 singles sueltos que no correspondían a nada, simplemente grabamos esas canciones y las sacamos y bueno, ahí ya sabíamos que queríamos formar algo, pero todavía no había ni siquiera una repercusión mínima, no había nada, simplemente grabamos y lo sacábamos. Y con el primer EP fue cuando de repente se posó sobre nosotros, empezaron a posarse como las primeras miradas, el primer festi, la primera banda grande que tú admiras y de repente te escriben, oye, qué guay. La persona que aparece, que se hace llamar manager, oye, quiero llevaros. O sea, fue como ahí cuando empezamos a pensar que la cosa podía ir un poco en serio. Teníamos todavía como que currárnoslo un montón, pero oye, que había algo ahí, se habían puesto como todos los ingredientes necesarios como para empezar algo. Y
Y fue con Delta en enero de 2019. Ujú. Mira, ahora me has dado un poquito de curiosidad con el tema de los managers, que no la tenía apuntada, pero siempre me da curiosidad. ¿Cómo fue, ya sin decir nombre si no quieres, pero cómo fue, o son esas primeras veces de contacto, ¿no? Esas primeras veces te las cuelan todas. Es como el mensaje de WhatsApp que le puedes llegar a tu abuela diciendo si no pagas WhatsApp, pues nosotros éramos esa clase de personas que te dicen, no, pues voy a sacar 18.000. Recuerdo que no parábamos de pagar al mes, como pagábamos como un montón, una pasta absurda, nosotros con 20 años sin tener dinero. O sea, Mm. y recuerdo que era, no sé, yo hacía mi trabajo de intentar sacar como conciertos para la banda y a través de amigos. En ese momento también teníamos una plataforma de visual que se llama Slapback TV que usábamos para grabar vídeos en directo a bandas y documentar un poco la escena más Ujú. underground. Y, y a través de eso, como que hicimos ahí contactillos, yo sacaba como conciertos y nuestra manager yo veía que esto seguía y, y no parábamos de palmar pasta y no había como una repercusión y al final ya acabamos cortando la relación, pero al principio te lo crees todo. Todo te suena a nuevo, todo te suena a algo que tú puedes conseguir, que tú puedes llegar y resulta que también hay un montón de factores más allá del curro de uno mismo, del trabajo de esta persona, sino pues, a veces golpes de suerte o estar en el momento, el lugar o dar con la tecla que hagas una canción que se mueva un poco. Pero vamos, es que no la colaron por todos los lados. Normal, yo creo que nos pasa a todos con todo, ¿no? Pero es curioso. Quizás sea esa como la parte más frustrante o oscura, complicada de todo esto de la música. Los entresijos de los contactos, de bueno, gente de todo tipo que haya por ahí. Verdad que al principio, o sea, los primeros años considero que siempre son los más bonitos porque partes un poco de la inocencia. Mm. Eh, Luego tienes que luchar a veces como contigo mismo, con tu forma de ser, ves cosas, ves un poco los movimientos que hay, los entresijos por dentro, cómo funciona a veces todo y sí que hay una parte muy de curro, sí que hay otra parte de mamoneo, entre comillas, de eso, conocer a X persona y estar en el momento. Y a veces esa lucha interna es jodida porque tú crees en lo que estás haciendo, crees en la música como un ente abstracto, como por encima de todo ello, pero, pero a veces hay golpes de realidad que te van echando para atrás o poniendo zancadillas y es jodido. Pero aún así con todo, también dentro hay cosas muy bonitas y gente que tiene ese mismo pensamiento romántico sobre la música, te la vas encontrando en el camino y hace cosas increíbles y cuenta contigo y te invitan a creer que no está perdido todo todavía. Qué guay. La verdad es que yo creo que nos pasa en el otro lado también, el de los medios o de las webs de música también. eh, es muy difícil. Los primeros años, sobre todo, es como tú dices, que te la cuela todo el mundo. Y hay que empezar a diferenciar quién está de tu lado de verdad y quién no, ¿verdad? Em, Supongo que llevar adelante un grupo no es una tarea en absoluto fácil, que requiere mucho sacrificio como persona, individuo, pero también como grupo, obviamente. En todos estos años, ¿hubo algún momento que dijisteis, uff, esto se está poniendo realmente complicado, igual es momento de dejarlo? No tanto dejarlo, pero sí que hay etapas como de azote, de repente, pues cambios vitales. Cuando, por ejemplo, empezamos a crecer un poco más y dejamos o acabamos la universidad y ya, o sea, durante esos años estás compaginando trabajos, currillos con la carrera, con los estudios, con la banda y de repente te enfrentas ya a una época un poco más adulta en el que tus responsabilidades han crecido y hostia, ahí ya no es
es la cosa de no ver esto como un hobby, que Mm. aquí si quieres seguir ya se ha puesto la movida un poco seria y tienes que dedicarle tiempo y a veces te falta ese tiempo para poder eh, pagar el alquiler y la comida. Es decir, tienes que invertirlo en trabajar o en trabajar el doble porque tu curro no te da lo suficiente y tienes que buscarte otro. Mm. Entonces, yo creo que no ha habido tanto de dejarlo, sino más etapas jodidas de que todo se pone un poco cuesta arriba o, o ves que sacas algo, publicas algo y es verdad que hay veces que no tiene la repercusión esperada o se diluye, se pierde como en el espacio-tiempo. Lo sacas y de repente parece por el funcionamiento de todo y los ritmos actuales como que se queda obsoleto enseguida y te obligas a seguir componiendo y creando y joder, a veces acabas de hacer un EP o un disco y acabas de dejar todo ahí y necesitas un tiempo como, no sé, como de recuperación y volver a llenarte de otras cosas nuevas. Mm. Entonces, bueno, yo creo que hay más etapas así, pero que se compensan con etapas increíbles y que lo llenan todo. Y es lo que hace que sigamos, como es publicar un disco y salir a girarlo y que la gente esté ahí. Ujú. ¿Recordáis cuando entrasteis por primera vez a grabar un disco y cómo lo recuerdas y cómo ha cambiado de esa primera vez a cuando grabasteis Claridad y Laureles? La primera vez fue en Aranjuez, en el estudio de Antonio Trapote, nuestro primer batería. Ujú. Tiene un estudio de grabación, no casero, pero bueno, está interesante. Y, y fuimos con toda la parsimonia, con toda la calma. Yo recuerdo ver mi voz grabada como por primera vez y como que para mí mi percepción cambió y me acuerdo de que estaba como muy inseguro, de repente, eh, claro, escuchas la voz aquí en la cara y dices, hostia, que tengo que aprender a cantar mejor. Eh, no sé, fueron como algo muy guay, pero porque también íbamos con cero presión. No había nada publicado, nadie esperaba nada, ni siquiera casi nosotros. Era como, vamos a jugar a lo mismo que hacemos ensayando, pero en un estudio de grabación y como es de nuestro amigo, pues por lo menos no nos cobran 10.000 euros la hora y podemos estar aquí todo el tiempo necesario. Y fue muy bonito, o sea, es verdad que ha ido cambiando, nos hemos ido profesionalizando en ese sentido, ajustándonos más el tiempo. Así que íbamos, pues eso, a lo mejor estuvimos 3 días para grabar una canción o dos, Ujú. flipándonos, metiéndonos arreglos innecesarios, buscando siempre algo extra que meter. Por ejemplo, con este disco último ha sido ajustarnos a 3 o 4 días como previos a lo que es la grabación, de darle una vuelta, componer 3 o 4 canciones en esos días, meternos al estudio y con los tiempos muy medidos porque no solo el tiempo vuela, sino la pasta. Mm. Y la pasta la ponemos nosotros y, y en ese sentido ya se nos ha quitado la tontería. Entiendo que eso también os obliga a ir como mucho más preparados, ¿no? A esa ventana de tiempo de grabación, ¿no? Eso es una cosa muy guay que hicimos para este disco, que no habíamos hecho tanto con los anteriores. Era como 2 semanas previas juntamos en mi casa y estuvimos de campamento eso, como 4 días, revisando las demos que teníamos, haciendo cosas de última hora, incluso salieron alguna canción que después vendría incluida en el disco, porque es un momentos en los que de verdad puedes parar un poco del día a día o de la rutina, te juntas, estás ahí y hay algo que sobrevuela, que viene y que se queda. Y salieron cosas, yo creo que muy importantes para lo que es el disco, que a veces te tiras 3 meses buscando lo que te falta ahí en esa canción y de repente te juntas 3 días y aparecen cosas. Y en eso ese proceso, esa dinámica es la que queremos seguir teniendo para el resto de las cosas que vengan. Ujú. Es verdad que es complicado por los movimientos o los ritmos de cada cual dentro
o fuera de la banda, mejor dicho, pero cuando se puede dar es lo que mantiene vivo un poco esa cosa compositiva a la vieja usanza, un poco, como de juntarte ahí en un local barra casa y darle entre todos una vuelta. Ajá. Después de haber entrevistado a unos cuantos grupos, me da un poco de curiosidad cómo elegís la primera canción que va a aparecer en el disco. Sé que hay artistas que son súper maniáticos, que estudian el orden con muchos factores, y otros que, bueno, un poco el sentir, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo fue? Nosotros sí que somos no tan maniáticos, pero sí que le damos una vuelta. Sí que decimos, a ver qué orden va a llevar esto y sí que nos parecía que en este caso en el disco La muerte del mañana, la que abre, como que en esa canción convergen un montón de sonidos que luego tienen lugar en el disco. O sea, fue como, esta es. O sea, como que nos llamó de algún modo. Por cómo empieza la canción, por cómo abre, son muy románticos en ese sentido, como intentamos que sea una cosa un poco circular, que empieces en un estado de ánimo y acabes en otro, que el sonido con el que empieza el disco te vaya metiendo en el mundo al que te queremos llevar, a la historia o la forma en la que te vamos a contar lo que queremos, lo que nos está pasando. Qué guay. Te voy a empezar a hacer alguna pregunta un poquito más personal, ¿vale? Tampoco te asustes, pero la primera es, básicamente, ¿cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Buah, yo recuerdo recuerdo como instrumento las claves yo que tendría 4 o 5 años, algo así, de esto que tus padres, me acuerdo que nos mudamos a Aranjuez y me metieron a la escuela de música y yo recuerdo las claves, que me pasaba el día con las claves dando por culo y de ahí lo siguiente, quitando la flauta obvia de todo colegio. Bueno, te voy a decir una cosa, que esto este es el segundo podcast que grabamos en este formato. En la anterior decía que en mi caso no hubo ni flauta siquiera, o sea que en mi centro de estudios pasaron de la música absolutamente. Yo recuerdo eso, nos mandaron comprar la flauta de esto que estás jodiendo la vida a toda la persona que esté a tu alrededor con la flauta. Y luego lo siguiente ya fue la guitarra, que me acuerdo de ir con mi padre al pueblo de mis abuelos en Extremadura y nos trajimos de vuelta una guitarra que ganó mi abuelo en una tómbola hace un montón de años. Tenía como 2 cuerdas la guitarra y me acuerdo que lo primero que me aprendí fue una de Iron Maiden, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero me acuerdo que solo necesitaba la 6ª cuerda y yo estaba ahí con el punteo y ya lo dejé porque obviamente me aburrí de solo tener 2 cuerdas, ni siquiera tenía la inquietud de voy a comprar cuerdas. Tendría a lo mejor 13 años, algo así, o 14. Y ya lo siguiente fue una guitarra que me compraron mis padres, a lo mejor con 15 años, de estas de 70 euros que te destrozas la mano, que estás jodido. Y me acuerdo de empezar a tocar, las primeras veces te frustras un montón porque no te está saliendo, le echas horas y días y claro, obviamente no estás hecho y, joder, yo recuerdo dejarla un mes ahí aparte diciendo, que le den por culo la guitarra, ya no quiero más. Y luego algo fue como, venga, voy a darle otra oportunidad. Y ya desde entonces ha sido del tirón hasta ahora. Y es muy guay cuando al principio te van saliendo las cosas y dices, hostia, qué increíble. Porque es verdad que yo nunca he ido a clases y siempre ha sido todo un poco autodidacta. Y de juntarte luego más adelante con el paso del tiempo con más amigos músicos y vas aprendiendo cómo te vas fijando en cómo lo hacen o tú solo vas trasteando por encima de la canción que te pones en un CD, en un vinilo y vas por encima tocando y es muy guay. Pero eso, primer instrumento, las claves. Vale, me quedo con la copla. Oye, y hablando de discos, ¿cuál es el primer disco que te compraste? Así con dinero tuyo, ¿eh? No regalos ni
Así con conciencia. Me voy a comprar este disco. Pues probablemente, no lo recuerdo, creo que fue uno de el What's the Story Morning Glory de Oasis. Uh-huh. Estaba en esa época flipadísimo, fue como la primera banda que de repente vino a mí y me abrió como... Vale, o sea, hay más música, aparte de la comercial que me está llegando en este momento por la radio. Uh-huh. Como no tenía como en ese momento como mucha gente alrededor que escuchara rock, por ejemplo, o otro tipo de música, de repente llegó esto, empecé a indagar en ese YouTube primitivo y te empieza a molar lo que estás escuchando, y cuando tuve pasta, creo que el primer CD que me compré fue este de Oasis. Ajá. ¿Y a día de hoy todavía te gusta o...? Bueno. Yo creo que lo he quemado tanto, y sobre todo que o sea, si lo escucho me gusta, me lo pongo y me encanta. Pero como vas tirando hacia adelante o vas evolucionando, vas descubriendo de repente otro tipo de música, como que lo vas dejando atrás, se va perdiendo ahí como un poco como si fuera Toy Story, que de repente pasan los años y abres el cajón y está ahí el disco cubierto de polvo. Ahí sigue, y si lo escucho a día de hoy sé que me va a gustar un montón, pero es verdad que llevo ya años sin darle una escucha. Uh-huh. Me ha quedado claro la parte de instrumentos, ¿no? Claves, guitarra. Pero siempre me gusta, hay una pregunta muy recurrente en este caso con los grupos que nos gustan, y es que nos genera mucha curiosidad cómo alguien empieza a sentir que canta bien, ¿no? ¿Eso cómo fue en tu caso? ¿Te lo comentaron? ¿Fue en la ducha y dijiste, hostia, pues no canto mal, voy a ir para allá? ¿Cómo fue tu caso? Esto fue... O sea, sinceramente no tengo ni idea. O sea, yo recuerdo como cuando tuve la primera mini cadena de música en mi habitación, que yo ponía la radio y que empiezas a cantar por encima, pero obviamente como de completo flipado en tu habitación y dándolo todo como si estuvieras delante de 80.000 personas, y ya está, y luego sigues con tus deberes y tus cosas y no pasa nada. Pero creo que ya fue cuando tuve esa primera guitarra con todas las cuerdas, cuando empiezo a tocar y empiezas a tocar con amigos y te empiezan a decir, hostia, pues no suena mal esto, podemos tirar hacia adelante. Y yo creo que fue esas primeras quedadas con amigos tocando y cantando, cuando de verdad ves que no solo se queda en tu alter ego de diva en la habitación con la mini cadena y tal, sino que de repente, joder, pues puede sonar y complementa bien a lo que se está tocando. No sé, creo que no hubo un momento exacto, sino como eso, es unas quedadas en las que de repente te vas notando que estás cómodo. Ajá. En tu caso, ¿cómo fueron los primeros contactos así a nivel global con la música? Porque mucha gente, por ejemplo, tiene la suerte, o no, depende, de que en su casa se escucha mucha música, de los hermanos. En tu caso, ¿cómo empezó a gustarte la música? Aunque sea de escucharla, ya no hablo de tocarla. Viajes con mis padres en el coche. Un Tal clásico, cual. ¿no? Sí. O sea, menos mal que existen los viajes en coche como para tener la excusa de poner música durante horas. Los primeros discos yo recuerdo como en los viajes, cosas tipo Estopa hasta Triana, por ejemplo. Uh-huh. Y esa fue la primera toma de contacto. Y luego ya fue a través de incluso películas en las que de repente aparece alguien tocando, o algún concierto grabado o algo así, hasta ya luego un poco más mayor, cuando me acuerdo la época 20, que la gente empieza a compartir y ahí te empieza a llegar como más cosas más horteras, menos horteras, pero te empiezan a llegar cosas. Pero de primera toma de contacto tal cual, los viajes en coche. Qué guay. En mi caso creo que también, la verdad. Bueno, hermanas y coche de los padres, sí, es un clásico. Y ¿qué te iba a preguntar? ¿Cuál fue el concierto que fuiste por primera vez? También ahí con tu entradita bien pagada, con toda la ilusión del mundo. Pues,
Joder, con esto tengo una espinita clavada. O sea, me acuerdo de ir a comprar físicamente a una tienda en Aranjuez de... Creo que de por esas... Es que, claro, yo no tenía como acceso a internet o a un ordenador o tal, entonces tenía que ir, me acuerdo a... Yo que sé, Viajes El Corte Inglés o algo así, creo que se compraba como por ahí, y me acuerdo de ir con 16 años o 15 a esa tienda y me compré la entrada de Arctic Monkeys en el Palacio de los Deportes. Wow. Eh, y luego no sé qué pasó, que necesitaba esa pasta de vuelta y vendí la entrada y no fui. Y Ostras. dije, con el paso del tiempo ha sido como, madre de Dios. Y además yo creo que era con el disco de I Am, el mítico. Ujú. Y no fui. Porque fui gilipollas. Y luego el siguiente que fui fue Annie B. Sweet en la Yugoslava. Me acuerdo. Ajá. Que fui con un par de amigos que nos gustaba mucho por esa época y como era en Madrid, nos pillaba cerquita y era asequible. Me acuerdo que fuimos para allá. Y a partir de ahí ya, cuando fui creciendo y teniendo un poco más de libertad, tanto económica como respecto a horas de estar en casa y demás, porque al ser de Aranjuez, ir a Madrid era un lío. Había horas de tren de vuelta y si lo perdías ya tenías un bus, ya llegabas a las 1000, era Claro. catastrófico eso. Pero ese primer concierto en la Yugoslava me acuerdo, fue muy guay, fue muy bonito. Además, la sensación de ir como un poco libre, como por Ujú. ti mismo, porque te apetece. Qué bien. ¿Tienes alguna... No me he fijado, os he visto algunas veces en directo ya, pero siempre se me olvida. ¿Tienes alguna manía nada más entrar al escenario? Como los Eh, futbolistas, me refiero. Como santiguarme. Exacto. eh, Creo que no, o sea, o sea, siempre hacemos un saludo antes de salir al escenario y nos abrazamos y demás. Y luego una vez que estamos en el escenario, sí que a veces tengo la manía de chocarle la mano otra vez más a cada uno, como buscando también incluso la calma interior. Es como que no estoy nervioso, de repente estamos ahí, damos la primera nota, se te pone este jaleito en el cuerpo y Ujú. luego ya se pasa y luego ya disfrutas. Pero esa primera nota de, venga, vamos con ello, arrancamos. Puede ser que sea eso. eh, También usar siempre como la misma púa. Mm. Esto es jodido porque las pierdo o se rompen. Claro. Pero siempre me suelo poner una púa en el bolsillo trasero y otra en el delantero porque ya se me ha liado de que se me rompa o de repente vuele. Y como de tocarme así, vale, tengo todo, vamos para adelante. Pero quitando eso no tengo así mucha manía. Bueno, ya son dos, ¿eh? Sí, sí, sí. No No tengo, está no, mal. no tengo mucha manía. Además de... Pero yo creo que al principio me pasaba que los setlists tenían que ser impresos. Que es que si no traía el setlist impreso de casa para todos, Ajá. se iba a liar. O sea, iba a ser un concierto de mierda y ya dije, a ver, o sea, que ya cuando se me olvidó la primera vez, ya dije, aquí ya no hay manías. O sea, hay que hacerlo a rotu, va a ser un buen bolo. Pero al principio lo pasaba mal con esa tontería de, no, no, es que tiene que ser impreso, porque como siempre lo hemos hecho así desde el principio, Ujú. eh, nada, y yo creo que tonterías de estas que de repente me dan por la cabeza y eres lo más importante del mundo en ese momento y luego te das cuenta y dices, madre mía. Bueno, cada uno tiene sus cosillas, eso es así. Me comentabas una cosa que la había dejado ahora para el final, era, como tú decías, vivís en, bueno, todos, creo que sois todos de Aranjuez, ¿verdad? Ujú. O la gran mayoría, sí, correcto. Y a pesar de que está cerca de Madrid, entre comillas, pues esto de las distancias siempre como que es importante, sobre todo porque parece que siempre hay que estar como en la capital, ¿no? Para tener un contacto con la industria, con más bandas y demás. En vuestro caso, ¿cómo ha sido esto? ¿Aranjuez había ya una escena que os ha ayudado en cierta manera o es algo que sí que habéis notado que para vosotros ha sido como un poco hándicap? Eh, en Aranjuez yo es que creo que nunca ha habido escena como tal. De repente han surgido artistas o bandas, pero eh,
por ejemplo, con los Rufus en este caso, que son los que nos pillan más cerca, está la cosa de que nos sacan 10 años a cada uno. Entonces, como por generación no coincides, cuando por ritmos o cosas vitales no te pilla cerca. Entonces, como que nunca se ha sentido que hay una escena. De repente sí que cuando nosotros dimos ese primer concierto, unos amigos tenían una banda por allí, un proyectillo, nuestro batería tenía en su momento, estaba fundando Hambre, otra banda que sí que estuvo un poco en la escena underground. Y ahí fue la primera sensación de, vale, pues pueden estar pasando cosas. Pero lo notamos a medida que empezamos a salir más por Madrid. Cuando empiezas a relacionarte con otros músicos, con otros artistas y te das cuenta de que hay vida un poco más allá. No es que estemos aislados en el pueblo más remoto del mundo, pero como no vives eso tanto a lo mejor en el día a día, lo vives muy de manera introspectiva. Tú estás en tu casa, tú escuchas tus discos, lees tus crónicas, te haces un research por ahí, pero no sales a la calle y lo compartes tanto, como no se ve eso, y de repente subes a Madrid y empiezas a ver que hay un estilo de vida ahí, que hay mucha gente, que hay música nueva en la que no tenías ni idea, que la gente toca y toca igual que tú, como con pocos medios y con poca pasta, y se puede hacer. Y creo que fue más ese punto de vamos a empezar a salir por Madrid. No como una obligación, sino que de repente se fue dando porque por la propia banda o por el primer concierto que haces ahí en Madrid, que para nosotros ya fue como el desembarco. Eso fue la hostia de, joder, no solo hemos tocado en Aranjuez, sino hemos tocado en Madrid. O sea, fue como un paso como importantísimo. Uh-huh. Y a la altura casi de la primera vez que tocas fuera de tu comunidad. Como que de repente el primer concierto que dimos fuera de Madrid fue en Bilbao y fue, hostia, es que hay gente que le suena algo aquí de lo que estamos haciendo, y como que esas primeras veces son increíbles, son un chute de energía brutal. Entonces, bueno, yo diría eso, que el contacto con Madrid fue un poco lo que nos ayudó también a seguir hacia adelante, lo que nos dio un poco de ánimo. Uh-huh. En Dot Magazine hablamos mucho de cine y series, además de música. Entonces me gustaría preguntarte cuál es, si recuerdas cuál fue la primera película que viste en el cine, y luego cuál es tu película así en el top 1, cuál es la primera que está en el ranking. Es que no sé si fue la primera, pero la primera que recuerdo en el cine súper pequeño fue Fantasía 2000 de Disney, que era una fumada increíble. Uh-huh. Y la primera que fui yo solo con mis amigos, igual, no sé cuántos años tendría, a lo mejor esto que estás en tipo sexto de primaria o algo así, fue El Reino de los Cielos. Película. Sí, sí. Esa me recuerda como las primeras veces. Y de hecho hace poco estaba recordando con unos amigos la primera vez que lloré viendo una película, y me acuerdo de pequeño con Eduardo Manos Tijeras, que de repente me emocionó un montón. O sea, ahora mismo ni recuerdo la historia, pero me acuerdo en ese momento estar con mi padre y yo a moco tendido diciendo, por Dios, ¿qué estoy sintiendo aquí viendo esto? Este hombre que... Y esas primeras veces. Y luego, como película favorita, es que últimamente le estoy dando como mucha caña al cine español del siglo pasado, y hay auténticas joyas. En cuanto a pelis, por ejemplo, ubicadas en este contexto, yo diría La Vaquilla de Berlanga. Para mí es uh-huh. mi top 1, porque también mi padre me ha hablado de ella alguna vez y le tengo mucho cariño, y me la he visto. Yo creo que ha sido la película española que más veces he visto. O sea, me parece divertidísima. Hace poco, después de un viaje por Italia, me volví a ver La Gran Belleza de Sorrentino, que en su momento, la primera vez que la vi,
sí que me pareció un poco más densa o chapa, pero recuerdo que me gustó y cuando me la volví aquí a ver fue como, madre mía, o sea, brutal esta experiencia. Ujú. Y como ya top 3 pondría El apartamento de Billy Wilder, que me parece un peliculón, o sea, de estas comfort movies incluso, de que te pones y estás en calma, la disfrutas y no sé, es muy difícil porque voy como con la música, voy como cambiando como por etapas, pero ahora mismo podría decir estas 3 como favoritas. Ok. En el grupo os gusta mucho el cine, ¿no? Porque hay una canción, por ejemplo, el vídeo Deprisa, deprisa, es de, Ujú. bueno, hace referencia a la película de Carlos Saura, ¿verdad? Correcto, sí, sí, me acuerdo cuando empezábamos, por ejemplo, Leiva y yo en su momento, las quedadas eran tocar y luego ponernos una peli. Probablemente nos poníamos pelis en su momento, a Leiva le gusta mucho, por ejemplo, cosas de serie B Ujú. y también como de terror y recuerdo ponernos un montón de películas después de tocar y siempre hemos sido como muy frikis con eso y nos gusta mucho a todos, la verdad, y a veces sí que cuando hacemos algún campamento de estos acabamos viendo alguna peli y Qué guay. es muy guay. Y en cuanto a series, ya que me has dicho, ahí te has tirado a top 3, ¿en series cómo Uf, te va? en series soy muy malo. Ahora mismo me estoy viendo Mad Men Mm. por recomendación de mi novia, estoy ahí con Mad Men a tope empezando, pero top 1 para mí por cómo llegó, por cómo me lo hizo más fácil un periodo un poco más triste, The Office. The Office fue en su Mm. momento la Brutal. salvación. Eh, Después de eso, no sabría muy bien. Juego de Tronos también me la metí bien para el cuerpo. Y ahora mismo no recuerdo, alguna se me está escapando, pero no soy como mucho de series, es verdad, o cada vez menos. Antes sí que sacaba más tiempo y ahora como que el poco tiempo a lo mejor que puedo tener me pongo alguna peli y tiro. Ajá. Pero ahora mismo con Mad Men, seguiremos informando. Guay. Me ha venido ahora a la cabeza, según hablabas, una cosa que hicieron en Inverfest. Bueno, llevan ya un par de años o 3 haciendo musicalizar algunas películas en directo, ¿no? Ujú. ¿Así a nivel personal te gustaría poner música o reinterpretar la banda sonora de alguna película en concreto? Me encantaría, pero me parece una responsabilidad brutal. Sería de estas cosas de currártelo durante, en mi caso, como un año y ya decir, venga, vamos con la proyección de esta película. Sí que me encantaría algo, no sé, alguna peli tipo, por ejemplo, las últimas que he visto, Perfect Days, que me gustó muchísimo. Eh, Como ponerle banda sonora, hacer algo como más ambiental de repente, incluso jugar a cambiarle el tono como de la peli, como no reinterpretar la banda sonora que ya hay, sino añadirle una nueva. O sea, sería una responsabilidad de la hostia, te la puedes cargar, pero, pero puede estar interesante, podría ser como muy guay, algo así. Pero vamos, por gustarme me fliparía, pero necesitaría tiempo como de asimilarlo y trabajarlo un montón. Mucha responsabilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Guay. Pues nada, vamos a ir a la última parte de la entrevista. Sé que en los últimos meses habéis tocado en festivales, Tomavistas, Mallorca Live, habéis participado también en las sesiones Bermú de la Comunidad de Madrid. Ujú. ¿Cómo sentís en este tipo de festivales donde algunos igual, sí, por ejemplo, el Tomavistas creo que sí que la línea está muy clara, ¿no? Y que te puedes sentir cómodo casi a cualquier hora del día, a pesar de que entiendo que las primeras horas son más duras, pero igual, por ejemplo, en otros festis como el Mallorca Live, donde era un poquito más ecléctico, creo que una jornada tocaba por ahí Aitana, puede haber un poquito más
público de todos los tipos y no van precisamente a ver a una banda como la vuestra, ¿no? ¿Cómo os sentís vosotros en esos entornos? ¿Lo tomáis simplemente como una oportunidad para, oye, pues vamos a quien nos escuche genial y ya está? ¿O cómo lo veis? Sí, somos bastante abiertos en ese sentido, como de... sabemos un poco el lugar que estamos ocupando actualmente y que cuando llega, por ejemplo, un festival tipo Mallorca Live es como más una oportunidad que un... somos la hostia, aquí estamos, vamos es como desde la parte del disfrute de joder, vamos a hacerlo increíble, a pasarlo bien, sabiendo que, bueno, igual estás en un escenario de paso o igual estás en el escenario recóndito que tienes que hacer una gincana para encontrarlo. Entonces, creo que lo asumimos desde la parte como positiva de, bueno, pues una excusa más como para tocar y pasarlo guay. Y sí que es verdad que tenemos suerte en el sentido de que pues estos festivales más grandes, que es verdad que no hemos ido a una gran cantidad de ellos, pero a los que hemos ido la gente se suele quedar y es muy guay cuando de repente te sorprende eso, que hay público, que no son los 3 que esperabas y que de repente la gente se queda. Que eso es como lo que más felices nos pone, que no es bueno, voy de paso a ver estos que hacen estas canciones y me voy. Y la gente se suele quedar y luego te escribe y nos pasó en el Mallorca y fue muy guay porque es verdad que nos está pasando con este disco que estamos notando por primera vez como la respuesta físicamente del público. Uh-huh. Que hemos ido a ciudades solos por primera vez y te encuentras con que ya no van porque la banda que toca antes son de la ciudad y son sus colegas y vienen, sino que de repente hay un interés y joder, te sientes con mucha responsabilidad de hacer las cosas bien, de no defraudar, pero a la par como una alegría de, tío, es que quiero bajar y abrazaros a cada uno de los que estáis aquí. Entonces en los festivals pasa un poco igual, es como, no sé, todo el mundo es bienvenido y vamos a juntarnos aquí, estemos 3 o 300, vamos a pasarlo guay. Uh-huh. En septiembre vais a Eurovisión y luego ya, si no me he informado mal, volveréis a salas con fechas en Barcelona, Valencia, Valladolid, Salamanca. Uh-huh. Además de todo esto de girar, que ya es un trabajo en sí mismo, recuerdo que en junio publicasteis un tema extraído de las grabaciones del disco anterior, ¿verdad? Correcto. ¿Tenéis pensado sacar algo este año? ¿Es algo que podéis hablar? O también intuyo también que por las palabras que me decías antes, no os motiva en especial seguir el ritmo de la industria de tener que sacar continuamente cosas, ¿no? Sí, oímos un poco de eso porque al menos nosotros no trabajamos bien así, uh-huh, como con la rapidez o la agilidad que te impone un poco la industria y los ritmos que marcan. Pero sí que estamos como muy motivados también con la recepción del disco, como comentaba, y bueno, están pasando cosas. Estamos componiendo, juntándonos a componer y para el siguiente trabajo, sea disco, sea EP, pero sí que estamos continuando y pronto veremos y decidiremos a ver qué sale de ahí, qué nace de ahí y estamos con ello. Y sí, la idea es girar después de verano, terminar un poco la gira de presentación de este primer disco, uh-huh, y a partir de ahí a lo que sea que salga nuevo, volver a llevarlo al directo. Muy bien, pues esta era mi última pregunta. Muchísimas gracias, Pablo, por pasarte por aquí. Ha sido un placer. Nada, un placer, muchas gracias y muchas gracias también por darnos voz y por siempre estar ahí apoyando. Gracias, Paquita.